la fe. Entonces, yo no me avergüenzo. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar tu alma. Exacto. Es probable que aquí mueras, pero tu alma, el Señor te la va a salvar. El Señor te salva. Es probable que seas lapidado, seas apedreado, pero el Señor va a salvar tu alma del infierno. Exacto. Somos gente de iglesia, hablando cosas de iglesia, Biblia, liderazgo, preguntas y respuestas, entrevistas y mucho más. Gente de iglesia, el podcast. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia, amén. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el Señor toda esta semana? Todo bien, gracias a Dios, fíjate. Ahí echándole ganas a lo que es primeramente pues a la vida, ¿verdad? Que ya sabes que cada día es un nuevo día y no es fácil, son nuevas oportunidades que tenemos para seguir viviendo y como cristianos pues son nuevas oportunidades para seguir agradando a Dios si es posible, ¿verdad? Estar agradables ante Dios. Sí, no, tienes razón. Bueno, esta semana ha sido de ha pasado algo inusual en nosotros. Y es que por primera vez nuestro podcast estuvo saliendo en la televisión por el canal 5611 aquí en todo California. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís con esa experiencia? Bien, fíjate, lo siento como una bendición bastante grande y aparte de eso, fíjate que es un llamado, ¿verdad? A vivir una vida consagrada para Dios. Sí. Y a llevar, ¿me entiendes? Todo lo que hacemos, dar testimonio de lo que hacemos y de lo que hablamos en el podcast. Sí. Y para que la gente pues entienda y vea de que como siempre le hemos dicho, estos podcasts son pláticas entre nosotros, ¿verdad? Que llevamos y compartimos nuestras opiniones, nuestros temas y como tú lo has dicho en ciertas ocasiones, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que hablamos, pero el deseo de todo esto es de que compartamos el evangelio. Sí, exacto, y es que bueno que lo decís porque este es el segundo episodio que se va a transmitir en televisión y eso sería es bueno que lo resaltemos. Este programa prácticamente son pláticas que tenemos, ¿verdad? Donde platicamos cosas que nos apasionan de la Biblia, de la Escritura o temas de la iglesia. Es por eso que el nombre del podcast se llama Gente de Iglesia, hablando cosas de iglesia. Cosas de iglesia, ¿sí? Sí, así que de vez en cuando nos vas a ver enseñando, de vez en cuando nos vas a ver riendo, chisteando y haciendo cosas, pero de eso se trata, ¿no? Es una plática común que tú puedes tener con un hermano de la iglesia. Un amigo, ¿no? sí. Un amigo, hermano. Diferentes posturas, diferentes puntos de vista y al final del día, pues el deseo de nosotros es edificarnos, ¿verdad? No solamente entre nosotros, sino edificar a otras personas, aquellos que están pendientes a la programación, aquellos que por primera vez se unieron la semana pasada, el día jueves, a la televisión y los que se van a unir ahora este día jueves también, ¿verdad? Sí, así que recordarles de que cada jueves vamos a estar ahí a las 5 p.m. A las 5 de la tarde, así es. Ahí vamos a estar ahí a través del canal 5611, así que vayan ahí a su televisión a esa hora y pues ahí nos van a sintonizar. Cualquier cosa, también estamos en YouTube como Gente de Iglesia Podcast, en Instagram como Gente de Iglesia Podcast, ¿verdad? Gente de Iglesia, sí. Y estamos en Facebook también. En Facebook también, bueno, es Stanley Cortés, ¿no? Stanley Cortés, sí, la página oficial de nuestro hermano. Cualquier cosa, si nos miran por la televisión y tienen algún contacto en las redes sociales nuestro, pues háganos saber. Sí, claro. Nos va a gustar que la gente se acerque y nos diga, hey, te vi en la televisión. Sí, pero ahí estamos. Sí, no, qué bueno, man. Tenemos media hora para conversar. La verdad que yo de estas conversaciones me nutro, man. Como lo he dicho en otros episodios pasados. He notado, la otra vez estaba platicando con un hermano que comúnmente lo invitamos a grabar y le he dicho, hey hermano, fíjese que he notado la diferencia de antes de haber iniciado este podcast así hacerlo frecuentemente cada semana y he notado la diferencia ahora que lo he estado haciendo. He notado cómo me ha bendecido. No sé si a vos te haya parecido también así, o sea, no sé si has sentido el cambio de cómo estas pláticas te han ayudado de alguna forma. Sí, fíjate, no, de hecho se lo he compartido a mis pastores de la iglesia que me congrego, se los he dicho, sabes que algo que ha sido de mucha bendición para mi vida y me ha sido de mucho crecimiento
en lo espiritual ha sido esto del podcast. Yeah. Y de ver la Biblia, ¿me entiendes? De diferente manera, como la miraba quizás hace, 3, 4 meses atrás, donde no hacíamos esto. Y eso no quiere decir que no leía la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia pues es la palabra de cada día, ¿verdad? De nosotros los cristianos. Pero sí me ayuda bastante porque me ayuda como a crecer, ¿me entendés? En todo lo que hacemos, me ha ayudado como a expande tu pensamiento, expandir ¿no? el pensamiento, tus ideas, las ideas de otros hermanos que hemos tenido. Sí. Y así me ha llevado, ¿me entiendes? A llevar ese conocimiento del Evangelio de diferente manera. Sí. Otra cosa también es que antes, cuando alguien, o sea, muchas veces nosotros antes éramos del tipo de personas que no podíamos conversar con alguien que no estuviera de acuerdo con nuestra postura, y ahí íbamos a enojarnos, y en esto nos hemos sentado con diferentes personas y a lo mejor la postura de nosotros no es tanto como la de ellos, pero entendemos que algo nos une, y es que somos creyentes en Cristo Jesús. Así es. Y hay doctrinas que también no se negocian, de las cuales acá no solemos tocar muy seguido por eso mismo, pero eso no significa que nosotros no estemos predicando. O sea, predicamos el mensaje para que la gente lo escuche y a la misma vez nos nutramos nosotros también. Correcto, sí. Así que, nada, la verdad que este podcast ha sido de mucha edificación para mi vida en lo personal, y me imagino que para las otras personas. Sí, no, y fíjate, quiero recalcar esto. Las personas que están viendo este podcast ahorita en la televisión, lo pueden ver también en YouTube. Cada sábado se sube este video en el canal de YouTube de Gente de Iglesia Podcast, y lo pueden ver ahí si desean volverlo a ver, o si les ha sido de bendición lo pueden volver a ver y analizar, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Franklin, nos pueden a contactar por las redes sociales, y por ahí estamos anunciando el Evangelio también por esas áreas. Sí, no, ahí están, por las redes sociales ustedes pueden ver, porque hay muchas veces no hay tiempo para ver. A lo mejor a las 5 de la tarde estás trabajando todavía, o estás en el tráfico. Sí. Entonces si no puedes, pues ahí está YouTube, y lo puedes ver, lo puedes chequear. A lo mejor tal vez te puedes nutrir. Hemos escuchado muchos testimonios también de que hay gente, brother, que utiliza nuestro podcast para escucharlo en reuniones, en células. Y no, o sea, a mí me emociona esto, la verdad, de que estamos bendiciendo, estamos haciendo algo, de alguna u otra forma, alguien se está beneficiando de lo que estamos haciendo, y no es en vano. Así es. ¿Verdad? Así que, nada, Julio, en esta ocasión traemos un tema sobre la carta a los Romanos, prácticamente, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 16. Es un versículo bastante conocido, sí, por la mayoría de cristianos, 16 y 17, donde vamos a estar platicando sobre eso, qué es lo que nosotros pensamos que podemos sacar, ¿verdad? Así que no sé si quieres que lo lea y de ahí comenzamos. Sí, vamos, démosle. ¿Cómo le ponemos a Porque no me avergüenzo del Evangelio. Perfecto. Así es. Bueno, dice, mira el tema que trae ahí, el poder del Evangelio, dice. Sí. Dice, Romanos 1:16, si estás ahí y lo puedes leer, qué bien, si no, nada más escúchalo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. 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 Sí, ahí está. Hey. Ahí está. No sé qué. Sí, fíjate, bueno, como decía, ¿verdad? Dice el poder del Evangelio. Y estaba escuchando un poquito acerca de este tema, fíjate, y algo que me llamó la atención es que si te vas a los capítulos anteriores, te das cuenta de que Pablo les está escribiendo a los romanos el deseo de visitarlos. Pablo no había ido a Roma todavía cuando se escribe esta carta, porque Pablo les manda a decir, yo he tenido vivos deseos de visitarlo, sí, y no he podido, no se me ha dado ese deseo. Sí. Y si nos vamos a la historia, ¿verdad? Todo lo que el apóstol Pablo sufrió, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo sufrió muchísimas cosas. El apóstol Pablo estuvo en Filipos, recién estuvimos hablando de la carta de los filipenses, ¿verdad? Estuvo preso en Filipos, fue azotado,
tantas cosas le sucedieron. Ujú. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está con ese vivo deseo y anhelo todavía de visitar a los romanos, o sea, de llegar hacia esa ciudad y predicarles el evangelio. Ujú. Y una de las firmas que el apóstol Pablo les manda a decir a ellos es que no me avergüenzo del evangelio. Ya. Y les está diciendo, si ustedes han escuchado algo de este evangelio, yo no me avergüenzo de eso. Ya. Si ustedes han escuchado de que yo he sido azotado, de que yo he sido golpeado, que he sido encarcelado por esta palabra, no me avergüenzo de eso. Y él se los manda a decir, no estoy avergonzado de este evangelio. Y les explica la razón, el por qué. Porque es el poder de Dios para salvación. Exacto. O sea, sobre todas cosas, el apóstol Pablo les quiere hacer entender y les quiere dar el entendimiento de que este evangelio no es nomás un evangelio muerto, es un evangelio vivo. No es otra filosofía más. No es otra filosofía más, porque recordemos que en el tiempo antiguo, los romanos, ellos tenían sus propios dioses. Sí. Ellos tenían sus propias religiones. No. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, el verdadero poder de Dios se encuentra en este evangelio. Exacto. Y no estoy avergonzado de él. Tremendo. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es lo que puedo aportar yo es tremendo, fíjate, cuando escuché eso del apóstol Pablo, de que y lo dice la Biblia, el deseo de él era visitar Roma, llevar esta palabra, llevar el evangelio que él había creído, todos los azotes que él había recibido, todas las cárceles que él había cruzado. Él quería llevar aún así esta palabra. Yeah. Y Pablo, me imagino yo que dentro de su corazón él entendía de que los romanos no lo iban a recibir quizás con manos abiertas. Porque como te dije anteriormente, los romanos tenían su propia religión, sus propios dioses. Yeah. ¿Verdad? Entonces me imagino que el apóstol Pablo, con esta firma que les está mandando a decir que no me avergüenzo del evangelio, les está diciendo estoy listo para lo que sea. Imagínate si, Pablo todavía no había llegado a Roma y ya habían cristianos en Roma. Es tremendo, ¿verdad? Cómo el evangelio se había propagado. Sí. Y es que una de las metas de Pablo era llegar a Roma, porque ya ves que Roma en aquel entonces era como la capital del mundo. O sea, donde estaba todo. Entonces, si una vez lograba penetrar en Roma de una forma tremenda, o sea, ya la armaba, digamos, por así decirlo. Porque de ahí Roma salía. Y en la historia, la iglesia de Roma era una de las iglesias más poderosas de aquel entonces. O sea, porque esa gente se rozaba con gente, eran romanos. Era romano, sí. No tan fácilmente ibas a acusar a un romano porque tenía todos los privilegios, todos los derechos de la ley, ¿me entiendes? Para manejarse. Si a Pablo, ¿por qué no lo mataron en aquel entonces cuando lo atraparon la primera vez? Fue porque él dijo, ahí soy romano. Sí. Entonces ya le cabrearon los demás. Fue su defensa. Entonces imagínate, llegando a Roma, o sea, el trato para la iglesia de Roma era un tanto diferente. No dejó de ser quizás en cierta forma perseguida, pero fue un tanto diferente porque ellos eran romanos. Era gente, haz de cuenta que eran norteamericanos, como la comparación de un indocumentado a un norteamericano, sí. ¿me entiendes? O sea, ya sabes que aquellos tienen más privilegios que los que venimos de otros países. Entonces, prácticamente así. Entonces digo, si yo llego a Roma, o sea, ahí se arma. Y la iglesia de Roma llegó a tener bastante poder por eso, porque se rozaba con gente que estaba en el gobierno. Sí. Se rozaba con gente que estaba ahí, entonces era uno de los objetivos principales. Si yo llego a Roma, si luego establecer muy bien las bases en Roma, o sea, esto no se termina. O sea, no lo van a poder parar. Sí. Y wow, la pasión de este brother, de este hermano Pablo, fue tremenda, man, que estuvo dispuesto a sacrificar su vida para que el evangelio fuera predicado, man. Me llama la atención porque él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mira, en aquel entonces, brother, no era fácil ser cristiano. Era un tema ilegal, o sea, era ilegal que vos profesaras la fe cristiana. Sí. O que profesaras ser seguidor de Jesús. Entonces, o sea, no cualquiera era seguidor de Jesús. Y aquel que se consideraba un seguidor de Jesús debía estar dispuesto a morir. Dispuesto, sí. Dispuesto a morir, dispuesto a sufrir por la causa de Jesucristo, si verdaderamente era hijo de Dios. Y no sé qué es lo que estaba pasando exactamente muy bien, pero una de las cosas que el apóstol Pablo le dice, porque, o sea, habla eso porque en realidad se estaba viviendo muchas cosas de esas, sí. ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y eso te inyecta ánimo.
¿verdad? Para aquel que está a punto de renunciar, aquel que está tentado a negar la fe. Entonces, hey, yo no me avergüenzo. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar tu alma. Exacto. Es probable que aquí mueras, pero tu alma el Señor te la va a salvar. El Señor te salva. Es probable que seas lapidado, seas apedreado, pero el Señor... Fíjate, y fíjate que un ejemplo vivo, y el apóstol Pablo, él fue perseguidor de la iglesia. Exacto. Si nos vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta de que Pablo fue un hombre sanguinario. Es que tipo no ve cualquier calaña. Ese no tenía, es más, la misma Biblia dice que él estuvo presente en la muerte de Esteban. Y si nos vamos a la Biblia, la muerte de Esteban fue una muerte poco deseable. No, tremendo. Sí. Una muerte donde a pedradas él murió, y el mismo Esteban le dijo al Señor de que no mirara el pecado de lo que estaban haciendo, las cosas que hacían, ¿verdad? El mismo Esteban, ¿me entendés? En ese momento la gente se dio cuenta que era un verdadero cristiano, y lo mismo que estás diciendo, ser cristiano en ese tiempo era tu firma de muerte, quizás tu sentencia de muerte. Pero el apóstol Pablo dice en la Biblia de que él mismo tenía cartas para ir en contra de los mismos hijos de Dios. ¿Quién más que ha vivido una cosa como la que vivió el apóstol Pablo, que jalaba a los cristianos, que los mataba, les hacía todo lo que hacía, puede entender eso de que el evangelio es poder de Dios? Y él mismo lo escribe y les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo entiendo de que este es el verdadero poder de Dios. Exacto. Y me imagino yo de que al Pablo ver la muerte de Esteban le ha de haber tocado quizás algún poquito de corazón, fíjate. Porque Esteban no maldijo lo que lo estaban matando. De la boca de Esteban nunca salió una maldición para aquellos, ni le dijo que se les pagara doble de lo que le estaban haciendo. Y me imagino que ahí se le sembró una semilla al corazón de Pablo también. Es lo que te iba a decir. Yo creo que desde ahí comenzó a trabajar el Señor con Pablo, en la vida de Pablo. O sea, Esteban sin directamente hablar con él, hey brother, o sea, tratar de evangelizarlo con su testimonio, con su forma de pararse firme ante esta gente que lo estaba apedreando, matando. O sea, yo creo que Pablo fue impactado con esto, con el suceso, con la muerte de Esteban. Sí. Y desde entonces creo que, o sea, todo eso Dios venía trabajando con él poco a poco. Exacto. Hasta que en el capítulo 9 de Hechos, el Señor tiene un encuentro con él. Y ahí sucede que cambios radicales, brother, que en un momento Dios lo tiró del caballo, así. Muchas veces nosotros íbamos con otro rumbo a hacer cosas malas, pero hubo un momento donde el Señor tuvo que pararnos el carro. Sí. Para que nosotros lo volteáramos a ver. Entonces, sí, Pablo realmente era un tipo que no fue fácil en su tiempo de perseguidor de la iglesia. Perseguidor, sí. Pero cuando se convirtió al evangelio, le entró con todo, man. Y esa es una de las cosas que admiro de este hombre, ¿verdad? Que no se guardó nada diciendo, no, esta área no se la entrego al Señor. No, se entregó todo. Se entregó todo. No se guardó el ego, el orgullo y lo que un día él fue. ¿Verdad? Sí. Él no se guardó nada de eso. Entonces, como dices tú, y me imagino que el apóstol Pablo por ahí comenzó quizás el Señor a trabajar en su corazón. Sí, más bien. Y fíjate, y Pablo, la misma Biblia dice de que Pablo terminó, dice en una de sus cartas, ¿verdad? Uno de los versículos de la Biblia dice de que todo lo que él tenía por ganancia ahora lo estimaba por basura. Si nos vamos a la historia de Pablo, todas las cosas que Pablo hizo, al llegar a ser cristiano, él pudo haber pensado, ¿sabes qué? A mí Dios ya me salvó, soy más que todos ustedes. Él pudo haber pensado de esa manera, porque los pecados que Jesús le perdonó a Pablo, fueron unos pecados grandes. Sí, no fueron fáciles. No fueron fáciles. No fueron así cositas. No fueron cosas, ¿me entiendes? Bajeras, así como un pecado pequeño. Fueron pecados, ¿me entiendes? De muerte que Dios le perdonó, que Jesús le perdonó. Entonces me imagino yo que el apóstol Pablo pudo haber pensado en su corazón, si algo puedo gloriarme, yo me puedo gloriar en lo que fui antes y la gran persona que fui y la persona que soy ahora. Un hombre altivo, un hombre lleno de arrogancia,
¿verdad? Sí. Pero el deseo de Pablo no era ese. El deseo de Pablo era llevar el evangelio. El deseo de Pablo era predicar la palabra. Así es. ¿Verdad? Sí. Y por eso es que cuando le escribe él a los romanos, les está diciendo, no los he visto todavía. No he tenido la oportunidad de verlos cara a cara. Y él mismo dice, en el mismo Romanos 1, dice que él quiere llegar a donde ellos para impartirles un don espiritual. O sea, darles como ese don en la forma de que ellos puedan ser más fuertes, fortalecidos en lo que es el Señor. Como tú dijiste al principio, el evangelio ya había llegado a Roma. Y no fue, por lo que se entiende, no había sido ningún apóstol que había entrado a Roma con ese evangelio. Sí, por lo menos Pablo no por lo menos Pablo no había llegado a Roma en ese momento. Entonces, Pablo les está diciendo, yo les quiero compartir un don para que seamos fortalecidos entre nosotros. ¿Y cuál era ese don que Pablo podía llevarle? El de las marcas de Cristo. El de las cicatrices, de todo lo que él había pasado por causa del evangelio. Y ese es un vivo ejemplo, fíjate, de que la experiencia que tú has llevado en un caminar hablan más que las palabras. Sí. Y es que cuando vos te sentás con una persona que ha vivido muchas experiencias en Dios y por la causa de Dios ha pasado muchos procesos, cuando te sentás a platicar con esa persona, no salís igual, man. Sí. No salís igual, salí, wow, como, o sea, yo cuando platico con, esto me pasaba con una hermana, que me impactaba su fe, me impacta su fe cuando suelo tener esas pláticas con ella. Brother, tal vez yo puedo estar desanimado, tal vez puedo estar quizás un poco cabizbajo, frustrado quizás por las situaciones de la vida, pero cuando escucho de ella sus experiencias, su testimonio, cómo el Señor la ha favorecido, cómo el Señor ha obrado en ella, y yo, wow, o sea, yo me estoy quejando por cositas chiquitas, y esta mujer, en las circunstancias que ella estaba, aún así, no negó su fe, o sea, se mantuvo y le creyó al Señor, creyó a las promesas de Dios y cómo Dios la respaldó en todo eso. Yo me quedo, wow. O sea, hay personas que con un momento que te sientes a platicar con ellas te impactan una fe, te cambian la vida. Y me imagino que Pablo, eso es lo que quería llevar. Sí. Sentarse con ellos, platicar con ellos y a través de esa experiencia transmitirle ese don. Ese don, correcto. Tremendo, man. Sí, fíjate. Y la segunda parte, pues, es porque es poder de Dios para salvación. O sea, el apóstol Pablo les está mandando en la misma firma que les está diciendo, ¿saben qué? Esto, yo no me avergüenzo de lo que he vivido y lo que estoy viviendo en el evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. Y les da, como ampliamente les dice, ¿para qué? Dice, para toda salvación a todo aquel que cree, y les dice al judío primeramente Y después. y también al griego. ¿Por qué se menciona al judío? Porque la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que Jesucristo vino a morir por lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En San Juan 1:11. Entonces, Pablo les está diciendo, el judío, Dios tiene un plan, un propósito para con ellos. Pero no se quedó ahí ese propósito. Y es la predicación de Pablo, de que el evangelio no solamente iba a ser predicado para los judíos, la salvación no solamente iba a venir para los judíos, sino que también al griego, o sea, a todos nosotros, los que somos injertados en ese nacimiento, en el evangelio, los que somos injertados como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes también alcanzan la salvación. Como romanos ustedes la alcanzan, no son ustedes exsueltos de esta libertad de salvación. Les está diciendo, ahí les va la respuesta. Y me imagino yo que todos los romanos, hasta cierto punto, quizás ellos no habían entendido lo que era el evangelio, o quizás ya lo habían entendido, pero hasta que Pablo les escribió esto, de que primeramente al judío y al griego, les está abriendo como un entendimiento de que esto es sin acepción de personas. Exacto. Cuando se refiere al griego estaba diciendo a los demás prácticamente. Y a los demás, a toda la gente en general, al gentil. Porque gentil, ahí vamos nosotros también incluidos. Sí, ahí vamos incluidos nosotros. Entonces Pablo fue uno de los predicadores a los gentiles, ¿no? Se dirigió a ellos y tipazo, man. Ese hombre fue un grande en Dios, ¿me entiendes? Sí. No, es tremendo, man. Es tremendo este tema. La verdad que el tiempo se nos acaba y no, en realidad no, quizás no llegamos a los puntos que queríamos llegar. Sí, pero
Sí, el objetivo es ese. El Evangelio de Dios es poderoso porque es capaz de cambiar tu mentalidad por completo. Ujú. Es capaz de cambiar la mentalidad de cualquiera en un momento, brother. Sí. O sea, yo lo decía esto ¿te acordás en el retiro que fuimos a predicar? Que Ujú. nos invitó el pastor Herbert Guzmán. Sí. Sí, saludos al hermano Herbert, que nos va a estar viendo. Ahí platicaba sobre esto. Y antes de compartir yo la enseñanza, hablaba sobre Romanos 1:16. Y hablaba sobre el poder que tiene el Evangelio, es decir, la palabra de Dios en la vida de un ser humano. Ujú. Es capaz de cambiar tu mentalidad de una forma radical. Te da un Sí. giro de 180 grados. Y es capaz de cambiar cualquier filosofía que tú tienes en tu mente. Cualquier ideología, cualquier mentalidad que tú tengas. El Evangelio es capaz de penetrar porque es poder, porque es la palabra de Dios, que dice la Escritura que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Ujú. Verá lo que hace la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser Sí. y discierne los pensamientos. Y los pensamientos del corazón, brother. O sea, nada puede cambiarte como lo hace la palabra de Dios. Sí. Ninguna filosofía puede tumbarte tanto tu mente o volarte la cabeza como lo hace la palabra de Dios, como lo ha hecho el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder, exacto. Cambia tu manera de pensar, tus pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando una persona ha sido tocada por Dios o ha tenido un encuentro con la palabra de Dios, con el Evangelio, no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser la misma. Sí. No vuelve a ser el mismo. Si un cristiano se avergüenza de su fe, del Evangelio, de decir yo soy cristiano, con sus amigos, en la escuela, en la universidad o en cualquier lugar, yo pienso, brother, es porque el Evangelio no ha penetrado tan profundo en esa persona. No le ha nacido el verdadero amor, el verdadero Exacto. nacimiento nuevo de lo que hablábamos en el episodio pasado. Trayendo el tema de la actualidad, Ujú. de no me avergüenzo del Evangelio. Ujú. O sea, porque si vamos al tiempo antiguo, en el contexto que ellos estaban, decir ser cristiano era cuestión de muerte, de vida o muerte. Sí. Aquí, por la gracia de Dios, por lo menos en este lado del mundo, Ujú. no te matan por ser cristiano. No. Entonces, ahora, yo me preguntaba, ¿por qué una persona se avergonzaría de ser cristiano aquí, por lo menos en el occidente o en América? O sea, poniendo a pensar, ¿por qué realmente una persona que es cristiana, supuestamente, se avergonzaría? Es una pregunta que quiero traer a la mesa, no sé. Y fíjate, y sí, fíjate, está buena la pregunta. Ujú. Y en el mismo Hebreos 4:12 te da la respuesta. Y la misma Biblia dice de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. Porque quizás la persona no tiene un corazón bueno, no tiene pensamientos buenos. Exacto. Y la misma Biblia nos lo declara. Y mira, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tremendo. Wow. ¿Y quién lo conocerá? Y en el 10 te da la respuesta, que solamente Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón. Y fíjate, el apóstol Pablo, él pudo haber escrito esta carta de diferente manera si él hubiera querido. Ujú. ¿Verdad? Él pudo haberles escrito este versículo de diferente manera del Evangelio. Él pudo haberles dicho, yo no tengo de qué retractarme con lo que hice en el pasado, sabiendo de lo que yo he hecho. Ujú. O él hubiera escrito quizás esto de diferente manera, les hubiera dicho de diferentes formas de que él no se arrepentía de lo que había hecho. Sí. Pero él les termina diciendo, yo no me avergüenzo de esto, porque yo he entendido de que esto es el verdadero poder de Dios. Exacto. Y al nosotros entender el verdadero poder de Dios, a tu pregunta, no nos escondemos. Ujú. ¿Sí me entendés? Porque hay gente que en su trabajo nadie sabe que es cristiano. Nadie sabe. Y fíjate, y Es esa es tremendo, una de las cosas. Mira, entonces el versículo 17, Pablo les dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ujú. Y el mismo apóstol Pablo cita una parte que está en Habacuc 2:4, que dice que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Sí. ¿Verdad? Pablo les está diciendo, ¿saben qué? La justicia, quieren saber cuál es la verdadera justicia de Dios para el mundo entero. Es la misma fe. Lo que yo he tenido que adoptar a mi nueva vida. Les está diciendo, hay una nueva vida que yo he adoptado de que se encuentra en la misma fe. ¿Verdad? Y que el evangelio, la justicia de Dios se revela, o sea, se está revelando esa verdad, ese único, esa única forma de vida, esa única manera de llevarnos a la salvación, que es en la fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El evangelio es poder de Dios. Y primeramente, y es para salvación para todo aquel que cree. No hay otra religión que te pueda decir esta es salvación, ¿verdad? La salvación nomás la ofrece Jesucristo y el apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo la adoptó a su vida sabiendo de que ahí se encontraba todo. Yeah. Y no sé, ¿qué me puedes...? No sé si querés que sigamos más adelante, ya que el tiempo pues casi ya se nos ha agotado para... Sí, no, pues el mensaje que les traemos a este día es ese, ¿verdad? De que Dios nos ha llamado para que demos testimonio. Así es. Dios nos ha llamado para que no nos avergoncemos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo tenía muchas cosas por cual retractarse, dejar el evangelio, salir corriendo de esto. Sí. Pero él mismo sabía y en muchas de sus cartas él dice que está en sus prisiones, o sea, en el evangelio. ¿Verdad? Que el mismo Jesucristo, él es un prisionero de Jesucristo. En muchas de sus cartas él habla de esa forma y es porque él había entendido de que el evangelio no era una forma de vida más regular, así como las religiones, si se puede decir. ¿Verdad? Él entendió de que el verdadero evangelio era para no avergonzarse. Ya. Era para no dejar a un lado lo que Jesucristo había prometido y que es la salvación eterna. Era algo que valía la pena morir por él. Valía la pena y vale la pena morir por el evangelio. Sigue valiendo la pena, exacto. Sigue valiendo la pena y sabemos de que el día que muramos, como el apóstol Pablo terminó diciendo, he peleado la buena batalla. Él no se retractó en su vida. Él no cometió el error de quizás llegar a decir, me arrepiento de haber entrado a esta organización llamada Evangelio. No, fíjate, brother, que esto me está despertando muchas inquietudes, fíjate, porque esto se está poniendo bien. O sea, porque el tema está hablando de no me avergüenzo del evangelio. Podríamos tomarlo así como negar el evangelio, ¿no? En aquel entonces. ¿Qué pensás vos si una persona niega que es cristiana o que negó en aquel tiempo ser cristiana, ser seguidor de Jesús? Y yo pienso que esa persona no tenía el derecho legal ante Dios de la salvación. Sí, pero también vemos que Pedro también lo negó. Pedro lo negó, pero acordate que Jesucristo no había muerto a la hora de la negación. No, ajá, también. Sí, pero también podemos ver la misericordia de Dios, vea cómo trabaja, o sea, en todo eso. Sí, y fíjate, qué interesante, ya tocaste un punto bueno. Ahora la pregunta es, dale. Judas, Ajá. el discípulo, Dale. Judas y Pedro tuvieron la misma oportunidad los dos. Sí. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y continuar el camino, como lo tuvo Pedro. ¿Verdad? Los dos tuvieron la oportunidad porque los dos cometieron, uno entregó y el otro negó. Sí, los dos fallaron, pues. Directamente en la Biblia los dos quedan como villanos. Sí. Aunque la gran diferencia es de que uno decidió volver al maestro. Uno fue de los primeros que salió corriendo cuando Jesucristo resucitó. Tremendo. Fue de los primeros que lo fue a buscar, que fue a ver si era verdad que había resucitado. Fíjate, ¿no? Que ese es otro tema bastante tremendo. porque Judas en sí, uno de los errores que tuvo fue que el loco se mató, man. Sí, o sea, ahí en Hechos, de hecho, Pedro relata la muerte de él. Y es tremendo porque las personas que no saben perdonarse sus errores es bien tremendo, que no saben lidiar con esto. Esto de o sea, en vez de ir a Jesús, en vez de ir a Dios y pedir perdón y rogar misericordia. Regresar de donde cayó. Él como que dice, no, me merezco esto. Sí, yo entiendo que uno es merecedor de todo, pero
pero acudir al Señor, Él es bueno para brindar el perdón para aquellos que vienen, para aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Y ahora el caso de Pedro. Si ves, Pedro también estaba pasando por la misma situación, solo que el Pedro y era un tipo que era bien impulsivo, ¿no? Era de esos de armas tomar y todo. Y podría pensar que una persona impulsiva puede tomar decisiones alocadas, bueno, como de quizás hasta de suicidarse, no sé, por lo que hizo. Pero en esta situación se mantuvo, y sí estaba bastante frustrado. Y cuando Jesús llegó, donde él, no sé si te acordaste que cuando los estaba esperando a la orilla del mar, y Pedro nada más andaba en puros chones, ¿no? y hasta se ciñó y se fue. Entonces, y Jesús pero la forma de cómo Jesús lo confrontó: ¿me amas? Y se lo dijo 3 veces. Y Pedro le dice: sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Y no, cuando te lo dicen como por tercera vez ya te agüitas, y ya Pedro a la tercera vez le dice: tú lo sabes, Señor. Fíjate que me acabas de despertar un pensar. Dale. Acuérdate cuando estaban en la cena. Ajá. Cuando estaban en la cena, dice la Biblia que Jesucristo les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y aquel a que Jesucristo me parece que dice que el que moja el pan. El que moja el pan, ese es. ¿Y qué sucedió? Judas no le puso atención a Jesús. No. Porque ni los discípulos que estaban alrededor de Israel que no entendieron. ¿Verdad? Entonces, pienso que en mi forma de pensar, yo creo que de ahí viene el fracaso de Judas. El no haberle puesto atención al maestro. Porque cuando Jesucristo le dijo a Pedro de que le iba a negar 3 veces, antes que cantara el gallo, Pedro le estaba poniendo atención a Jesús. Sí. Entonces, ¿qué sucede? De que al poner atención a lo que viene a tu vida, que Dios te ha dicho que te prepares para algo fuerte, depende del momento de lo que le pongamos atención al Señor. Sí. Porque Judas, me imagino yo, de que le entró por un lado y por el otro le salió eso. Pero Pedro mismo le dijo al Señor: Señor, no lo permitas. ¿Y qué sucedió al final? Judas no pidió perdón. No. Pedro sí se arrepintió. Pero pienso yo que dependió del momento en que Jesucristo le habló y le dijo: ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y desde ese momento pienso yo que el corazón de Pedro se ha de ver entristecido, se ha de ver algo pasó. Pero con la diferencia de Judas, cuando Jesucristo dijo: uno de ustedes me va a entregar, ha de haber sido de que Judas oyó pero lo ignoró. ¿Sí me entiendes? Y de ahí depende lo que nosotros hagamos con la palabra del Señor. Si la tomemos o la dejamos. Si tenemos ese deseo de que Dios nos perdone, ¿me entiendes? Directamente, porque Pedro, me imagino que desde que Jesucristo le dijo: me vas a negar 3 veces, desde ese momento ha de haber pensado: ¿y cómo le voy a pedir perdón? Como ya trabajó su mente. Trabajó su mente, y lo terminó haciendo. Y Judas no regresó al maestro. Pero Pedro sí. No, es tremendo cuando nos ponemos a meditar en la palabra del Señor. Pero nada, lo vamos a dejar aquí. Así es. ¿Vea? Así que, sí, ¿algo más que quisieras agregar? No, ahí estamos. Sí, así que nada más, hermanos, eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Así que estamos en las redes sociales, ya ustedes saben, Gente de Iglesia Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos como Gente de Iglesia Podcast también, y a través del canal 5611 también. Así que nada, eso es todo. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. De iglesia. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias por conectarte. Llámanos 714-499-5708. Gente de Iglesia, el podcast.